Era un tranquilo sábado de noviembre en el corazón de Sevilla. La noche se cernía suavemente, envolviendo las calles empedradas en un manto de misterio. La luna, una perla pálida, asomaba entre las nubes, y un aroma a azahar, mezclado con el incienso tenue de alguna iglesia cercana, flotaba en el aire. Mi esposa, Elena, había viajado a Madrid para asistir a una conferencia de arquitectura, y nuestro pequeño Mateo, el sol de mis días, se encontraba disfrutando de una visita prolongada con sus abuelos en Granada, sumergido, seguramente, en leyendas de caballeros y cuentos de dragones mientras degustaba la comida casera de su abuela. Así que me encontraba solo, envuelto en la confortable indiferencia de mi hogar. Vestía una vieja camiseta de lino, deslavada por el tiempo, que recordaba los días de mi juventud. Sobre la mesita auxiliar, una taza de café frío a medio terminar, unas cuantas migas de unas galletas de almendra, algunos tickets arrugados de la compra y el mando a distancia. La televisión susurraba noticias sobre la economía y el tiempo primaveral que se adelantaba, la banda sonora habitual de esas noches en las que el silencio parece tener su propio peso. Disfrutaba de lo que con un toque de ironía, llamaba mi libertad masculina. Ningún plan, ninguna exigencia, solo mi espacio. A ratos desordenados sí, pero mío, hasta que el teléfono interrumpió mi soledad. «Hola, Ricardo». La voz de mi suegra, doña Carmen, llegó de repente, cálida como siempre, pero con ese matiz juguetón que me indicaba que ya se imaginaba mi posible desorden. «Estamos cerca con una amiga, pasaremos a tomar un té. ¿Te parece bien?» «Claro, por favor, pasen», respondí casi por inercia. No era raro que doña Carmen apareciera sin previo aviso. Solía traer consigo una tarta de Santiago o unas deliciosas albóndigas que ella misma preparaba, siempre lista para señalar una mota de polvo en algún mueble o comentarme que Elena me mimaba demasiado. Luego se marchaba, dejando tras de sí una estela de su perfume floral y una leve sensación de deber cumplido. Y no podía negarle la entrada, de hecho su compañía a menudo me reconfortaba, quizás más de lo que estaba dispuesto a admitir. Llegamos en unos 20 minutos. «Prepárate, anfitrión», añadió con una risita, pero con una entonación que no supe descifrar del todo. Eché un vistazo a mi alrededor. En el sofá un par de cojines desordenados, un plato con los restos de mi cena en el fregadero, el tenue olor a aceite de oliva que había quedado tras cocinar. Pensé en poner un poco de orden, pero decidí dejarlo estar. No era una inspección de Hacienda, era solo doña Carmen. Nada fuera de lo común. En aquel entonces no podía ni imaginar que esa noche marcaría un antes y un después. El inicio de un capítulo, no el final de uno. La puerta se abrió casi media hora después. Doña Carmen entró primero con su elegante abrigo de paño color burdeos, su cabello perfectamente recogido y esa mirada penetrante que conocía tan bien. Una mirada que te leía sin pedir permiso. Detrás de ella, su amiga. Me enteré después que se llamaba Isabel, rondaba los 45, quizás un poco más. Era alta, su cabello oscuro recogido en un moño desordenado pero con un aire intencionado, sus ojos vivaces observadores. Llevaba un vestido negro, sencillo pero de un corte que se adhería a su figura de manera exquisita, uno de esos atuendos que no gritan atención, pero que la capturan sin esfuerzo. ¿Puedo?, preguntó doña Carmen, entrando en el salón como si fuera su propio hogar. Vamos a tener una pequeña tertulia, Ricardo. Tú también estás invitado, no te preocupes. Por supuesto, siéntense por favor, intenté sonar tan despreocupado como me era posible mientras apartaba torpemente una pila de revistas de la mesa. Isabel me miró y esbozó una media sonrisa, un tanto irónica, como si supiera que mi atención estaba fija en ella. Se quitó el abrigo con una lentitud deliberada y lo colocó con esmero sobre el respaldo de una silla. Sus movimientos eran precisos, medidos, como los de una actriz consciente de cada gesto en escena. Así que este es el famoso Ricardo del que tanto oigo hablar, dijo con un tono divertido. Y no decepcionas en persona. Doña Carmen rió suavemente y se sentó a mi lado. Ay, Isabel, qué exagerada eres. Ricardo es un hombre tranquilo, pero no te dejes engañar. Los tranquilos son los que guardan más sorpresas, ¿verdad? Me hubiera gustado responder con alguna ocurrencia, pero las palabras se me escapaban. Isabel sacó una botella de un buen vino tinto de Rioja. Pensé que un buen vino iría de maravilla con nuestro té. Nada complicado, solo un pequeño brindis.
Doña Carmen encontró las copas sin necesidad de que se lo pidieran. Siempre había sido así. Se movía por mi casa con la familiaridad de quien la posee. Se sentó junto a mí, casi rozándome con la rodilla. El aroma que emanaba de ella, una mezcla intensa de jazmín y ámbar, se entrelazaba con el calor de su cuerpo, creando una atmósfera densa, casi palpable. Hablaron de cosas cotidianas, el tráfico en la ciudad, los últimos cotilleos del barrio, recuerdos de juventud, pero tras cada palabra flotaba una ligereza inusual, como si todo fuera un pretexto para algo más profundo, algo no dicho. Isabel relataba anécdotas de viajes por el sur, de cómo había aprendido a reinventarse tras un desengaño amoroso, de la búsqueda de su propia voz. Doña Carmen rememoraba las noches de verbena, los bailes al son de la guitarra española, las aventuras improvisadas. Yo escuchaba en silencio, cautivado no solo por sus palabras, sino por ellas, por su vitalidad, por su presencia. Era como si supieran todo de mí, mientras yo apenas comenzaba a descifrar quién era yo en esa noche que se sentía a la vez tan familiar y tan inusualmente intensa. De pronto Isabel se levantó y puso una canción lenta de su teléfono, una voz grave, melancólica, con aires de flamenco antiguo. Luego me miró. «Baila conmigo, Ricardo». Estuve a punto de negarme, de inventar una excusa cualquiera. Pero doña Carmen rozó mi brazo con sus dedos. «Vamos, no seas tímido». Me levanté no tanto por querer, sino porque algo dentro de mí, algo que aún no comprendía, me empujaba a hacerlo. Isabel bailaba cerca, su aliento cálido en mi oído, sus dedos rozando mi brazo con delicadeza. Doña Carmen nos observaba desde el sofá, sin decir una palabra. Luego se levantó y se unió a nosotros. Estábamos cerca, quizás demasiado cerca. Había algo en sus miradas que se me escapaba, una complicidad preparada, casi orquestada. Me sentía vulnerable y fascinado, como un muchacho que entra en una habitación donde no debería estar, pero del que no puede marcharse. El tiempo se ralentizaba, el silencio se hacía más profundo, sus palabras eran escasas, pero cada gesto adquiría un peso insospechado, una pregunta no formulada, una respuesta intuida pero inasible. Y yo, en medio de todo, buscando un equilibrio que parecía desvanecerse por completo. A la mañana siguiente desperté con una sensación extraña. No era solo cansancio físico, era algo más profundo, más denso, como si durante la noche algo dentro de mí se hubiera roto. O quizás, algo se hubiera liberado. La luz del sol se filtraba tímidamente por las persianas entreabiertas, dibujando líneas temblorosas sobre las alfombras. La habitación estaba envuelta en un silencio casi irreal y por un instante no recordé dónde estaba, o mejor dicho, quién era. Luego oí ruidos en la cocina, el tintineo de tazas, un cucharilla removiendo lentamente algo, y el aroma inconfundible de un café recién hecho, fuerte, acompañado de algo dulce, quizás unas tostadas con mermelada de higos. Me levanté con lentitud, sentía las piernas ligeras, como después de una larga caminata, pero mi corazón latía con una intensidad inusual. Me puse una camisa limpia, o al menos decente, y me dirigí a la cocina. Isabel estaba de pie junto a la cafetera, su cabello oscuro recogido de forma casual, pero su mirada atenta. Llevaba una blusa que evidentemente no era suya, probablemente una de las mías, tomada al azar de una silla. No se giró de inmediato, terminó de servir el café, y luego lo dejó sobre la mesa sin decir una palabra. Sentada a su lado, estaba doña Carmen con un sencillo jersey, su cabello aún un poco revuelto. Sin maquillaje, pero con esa mirada que nunca cambiaba, esa mirada que veía más allá de lo que yo quería admitir. «Buenos días, dormilón», dijo ella con un tono juguetón, pero sin malicia. Me senté en silencio. Frente a mí había una taza ya lista y a su lado, un plato con 2 rebanadas de pastel de naranja, uno de los favoritos de doña Carmen. Nada se mencionó sobre la noche anterior, ni una sola alusión, ninguna mirada cómplice, solo una calma extraña y profunda, como si todo hubiera sido perfectamente natural. Charlamos de temas triviales. Isabel preguntó por el tiempo en Sevilla en esa época del año. Doña Carmen contaba una vieja anécdota sobre sus tiempos de estudiante. Yo respondía con monosílabos no por desinterés, sino porque mi mente luchaba por alinear lo vivido con lo que yo creía ser. Después de casi una hora se levantaron. Isabel se puso el abrigo con una lentitud deliberada, como si quisiera detener el tiempo. Doña Carmen dejó sobre la mesa una bolsa con dulces caseros.
Para cuando regrese Elena, dijo. Y luego, mirándome fijamente, añadió, ¿estás bien, Ricardo? Lo preguntó sin ironía, sin dobles sentidos. Asentí. Estoy bien, solo estoy pensando. Piensa, sí. Pero no demasiado. Y entonces se marcharon. La puerta se cerró tras ellas con un sonido que pareció retener el eco más tiempo de lo habitual. Pasé el resto de la mañana vagando por la casa como un extraño. Todo estaba en su sitio, pero nada se sentía realmente mío. El sofá, la librería, la mesa, incluso el aroma a café. Era como si otro Ricardo hubiera pasado por allí, y hubiera dejado huellas invisibles. Me miré al espejo del pasillo. Eran los mismos ojos, la misma barba por hacer, el mismo cabello despeinado, pero detrás de mi mirada había algo nuevo, algo que nunca me había permitido aflorar, o que quizás había olvidado. En los días siguientes, volví lentamente a mi rutina. Lavar los platos, revisar el correo, hacer la compra. Pero cada gesto estaba cargado de una atención diferente. Notaba detalles que antes ignoraba. Los silencios entre las palabras, las miradas fugaces de las personas en la calle, la sutil distancia entre una elección y otra. Elena regresó el miércoles por la noche radiante y relajada, con la piel un poco más bronceada por el sol de Madrid y 1000 historias que contar. Me abrazó con fuerza, me besó en la mejilla y me preguntó si había comido bien, si me había descansado. Claro, respondí, intentando sonreír. Hablaba del lago, de un paseo al atardecer, de un restaurante donde había probado el mejor cocido de su vida. Pero me costaba seguirla, no por desinterés. Era como si estuviéramos hablando dos idiomas diferentes en ese momento. Ella me narraba su normalidad y yo asentía, fingiendo que la mía era igual. Por la noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, repasando cada gesto, cada mirada, cada palabra no dicha de aquella noche. No se trataba de culpa ni de vergüenza. Era algo más sutil, una transformación que había experimentado, pero que aún no sabía cómo describir. El jueves recibí un mensaje. Número desconocido. ¿Sigues ahí, Ricardo? No había firma, pero lo reconocí al instante. Era Isabel. Respondí sí. Después de unos minutos, otro mensaje. Pensé que te vería de nuevo. Sin juegos, solo tú y yo. Si quieres. Me quedé paralizado. La pantalla brillaba en la penumbra del salón y en mi cabeza una voz decía, cuidado. Pero otra, más profunda, decía, ve, descubre. No respondí de inmediato. Apagué el teléfono y me quedé sentado en silencio. No tenía miedo de lo que pudiera suceder. Tenía miedo de lo que pudiera despertar dentro de mí una vez más. Al día siguiente Elena me abrazó más tiempo de lo habitual antes de salir. ¿Te pasa algo?, me preguntó, mirándome a los ojos. Negué con la cabeza. Solo un poco cansado. Qué extraño, te veo diferente pero no en mal sentido. Me acarició la mejilla y salió. Diferente. Esa era la palabra correcta. Algo dentro de mí había cambiado, pero aún no sabía si era para bien o para mal. Y así, mientras el viernes avanzaba y el cielo se cubría de nubes, sentí que algo me llamaba. No un nombre, no una voz, solo esa sensación que tienes cuando estás ante una encrucijada y sabes que nadie te empujará, pero si no eliges, el tiempo lo hará por ti. El sábado por la mañana comenzó como cualquier otro. Elena preparaba el desayuno, Mateo estaba por regresar de Granada y yo, sentado junto a la ventana con una taza de café entre las manos, observaba las hojas doradas caer lentamente sobre los adoquines mojados. Pero dentro de mí, nada era igual. No respondí de inmediato a Isabel. Había leído y releído su mensaje al menos una docena de veces, como si de esas pocas palabras pudiera extraer un significado más profundo. Pero las palabras eran simples, era mi reacción lo que era compleja. A primera hora de la tarde, mientras Elena salía a hacer la compra y la casa estaba en silencio, cogí el teléfono y escribí, ¿dónde? La respuesta llegó casi de inmediato. Mañana a las 6 de la tarde. Cafetería El Patio Sevillano, en el centro. Nadie lo sabrá. Cerré los ojos y respiré hondo. Podrían oír. Podría fingir que nada había sucedido,
que aquella noche no había tenido significado alguno. Pero mentir a los demás era fácil. Mentirse a uno mismo era mucho más difícil. El domingo pasó lentamente. Fingí estar tranquilo, leer, interesarme por la película en la televisión, pero cada pensamiento, cada respiración, cada gesto me devolvía a ese encuentro que se acercaba. A las 17:40 salí. Le dije a Elena que necesitaba tomar un poco de aire fresco, que iba a dar una vuelta por el centro. No me preguntó nada, quizás porque confiaba en mí o quizás porque sabía, de una manera que yo mismo no comprendía. Caminé hasta la cafetería El Patio Sevillano, un lugar que rara vez frecuentaba. Al entrar, el aroma a papel impreso se mezclaba con el perfume a café recién hecho y madera vieja, un ambiente cálido, silencioso, perfecto para encuentros discretos. Isabel ya estaba allí, sentada en una mesa del rincón con un libro abierto frente a ella, pero la mirada perdida. Llevaba un jersey de lana color tierra y una bufanda de seda con motivos florales. Cuando me vio, cerró el libro y sonrió. Una sonrisa sin segundas intenciones. Serena, lúcida. Hola, Ricardo. Hola. Me senté frente a ella. Ni un apretón de manos ni un abrazo, solo esa distancia sutil que albergaba 1000 preguntas. Pensé que no vendrías, dijo después de unos segundos. Yo también, respondí. El camarero se acercó. Pedimos 2 tés, ella de manzanilla, yo de menta. Pequeños detalles insignificantes y sin embargo parecían importantes en ese momento. No te escribiré más, dijo Isabel, fijando la mirada en su taza aún vacía. No quiero complicarte la vida, no busco nada, pero solo quería verte. Para entender qué, pregunté. Si fue solo una noche o algo que te ha cambiado. Bajé la mirada. La verdad era que me había cambiado, pero aún no sabía en qué. No sabía si me había vuelto más libre o solo más confuso, si había perdido algo o si había ganado una parte de mí que no conocía. Ya no puedo ver las cosas como antes, dije en voz baja. Yo tampoco, Ricardo. Bebimos en silencio. Las palabras a veces son solo ruido. Y nosotros no necesitábamos ruido, necesitábamos vacío, espacio para respirar. Antes de irme, me dijo algo que se quedaría grabado en mi memoria. No todo lo que rompe el equilibrio es una desgracia, a veces es un despertar. Esa noche regresé a casa con las manos frías y el corazón caliente. Elena estaba preparando la cena. Mateo jugaba con sus figuras de acción en el sofá. La normalidad estaba allí intacta. Sin embargo, yo ya no era el mismo. Pasaron los días, no volví a ver a Isabel ni a doña Carmen, pero comencé a notar cosas, matices, gestos. Elena, por ejemplo, comenzó a comportarse de manera diferente. Nada evidente, pero había algo en sus miradas. Una paciencia más estudiada, una distancia más atenta. Una noche, mientras estábamos en la cama, dijo, «¿Has cambiado, Ricardo? No sé cómo decirlo, pero estás menos distraído, más presente y, a la vez, más lejano». Le tomé la mano. «¿Y tú no has cambiado nada?» Ella sonrió. «Quizás solo he empezado a ver mejor». Hubo un largo silencio. «¿Y tu madre?», le pregunté de repente. «¿Cómo la encontraste a su regreso?» «Extrañamente feliz», respondió. Como si algo le hubiera quitado un peso de encima. No dije nada. Solo asentí. Y comprendí que cada uno de nosotros, en esa historia, había vivido algo personal, algo único, que nunca sería compartido realmente y quizás eso estaba bien. El viernes siguiente, al regresar a casa del trabajo, encontré en el buzón un pequeño sobre color crema, sin remitente. Dentro una nota doblada con pocas palabras. No eres solo lo que crees, eres también lo que eliges. La caligrafía era pulcra, precisa. No necesitaba firma. Cerré los ojos y sonreí. Desde ese día, no volví a recibir mensajes ni de Isabel ni de doña Carmen. El teléfono se mantuvo en silencio, como si él también hubiera comprendido que las palabras se habían agotado. Aún así, cada vez que lo cogía, una parte de mí esperaba ver la pantalla iluminarse, pero nada sucedía. La vida, en cambio, parecía seguir su curso habitual. Los días se sucedían idénticos. Elena preparaba el café por la mañana.
Mateo regresaba de la escuela contando historias confusas de deberes y partidos de fútbol, y yo me esforzaba por estar presente, por no parecer distante, por no dejar que aquel vacío que se había abierto en mi interior se convirtiera en un abismo. Pero bastaba un gesto, una mirada de más, un silencio un poco más largo de lo normal para recordarme todo. Una noche, mientras ayudaba a Mateo con un ejercicio de geografía, Elena entró en el salón con una taza de té y se sentó a mi lado. ¿Recuerdas cuando fuimos a Córdoba por nuestro primer aniversario?, preguntó de repente. Claro que lo recuerdo. Te veías diferente entonces. Ligero, espontáneo. Luego con el tiempo, no sé, te volviste más cerrado, más cuidadoso de no equivocarte. Últimamente, en cambio, pareces más auténtico. No sé si es bueno o malo, pero es así. Le sonreí, una sonrisa sincera pero triste, porque en mi interior sabía que algo realmente había cambiado, y no era solo una fase, era una fractura, una línea sutil que separaba el antes del después. Aquella noche soñé con Isabel, pero no fue un sueño agitado, fue un sueño tranquilo. Estábamos sentados en un banco en silencio. Ella miraba al frente, yo la miraba a ella, y luego se giraba y decía, no hay necesidad de entenderlo todo, solo de aceptarlo. Me desperté con esa frase en la cabeza y no lograba liberarme de ella. La semana siguiente sucedió algo que me dejó descolocado. Volviendo a casa del trabajo vi a doña Carmen en la acera, frente a una floristería. Estaba hablando con la dueña y reía, como si nada hubiera cambiado. Llevaba un pañuelo de seda con motivos de toros y el mismo abrigo burdeos. Me detuve a unos pasos, vacilante. No me vio de inmediato. Cuando se giró, nuestros ojos se cruzaron. Ninguna sorpresa en su rostro, solo un pequeño asentimiento, como un saludo entre dos personas que comparten un secreto demasiado grande para ser dicho en voz alta. Luego se acercó. Hola, Ricardo. Hola. ¿Cómo va todo? Intentando entenderme. Buen hombre, dijo esbozando una media sonrisa. Pero no te pierdas demasiado en tus pensamientos. A veces la respuesta llega justo cuando dejas de buscarla. Isabel está bien. Está lejos, pero no para siempre. Estaba a punto de preguntarle algo más, pero ella me interrumpió. Tú no le debes nada, y ella no te exige nada. ¿Fue suficiente ese momento? A veces basta tan poco para mover todo un equilibrio. Hubo un silencio. Luego añadió, Elena no sabe nada, pero siente todo. Quédate cerca de ella. No te cierres de nuevo. Sería una pena. Luego se marchó, dejándome allí con un periódico en la mano que no tenía intención de leer. Esa noche en casa, me puse a escribir. No sabía a quién ni por qué, pero necesitaba fijar pensamientos, emociones, contradicciones. Escribí páginas y páginas sin releer, solo palabras que brotaban. Al final, cerré el cuaderno y lo guardé en un cajón. 2 días después, encontré una fotografía metida en el buzón. Sin sobre, sin remitente, solo la foto. Era la mesa de la cafetería donde había tomado el té con Isabel, pero vacía, solo 2 tazas vacías y una silla ligeramente desplazada. Sonreí. Era un adiós silencioso, pero no amargo. Elena, en los días siguientes, parecía más ligera, quizás porque yo mismo estaba menos tenso, menos cerrado. Empezamos a salir más a menudo, a hablar de nuevo no de las mismas cosas, sino de cosas verdaderas, de deseos, de miedos, de lo que habíamos sido antes de convertirnos en padres, marido y mujer, adultos con responsabilidades. Una noche me preguntó, Ricardo, ¿alguna vez te has sentido atrapado en un rol? Hasta hace poco siempre. ¿Y ahora? Ahora estoy intentando ser solo yo mismo. Ella asintió. Es difícil, ¿verdad? Sí, pero es lo único que tiene sentido. Pasó el tiempo, los días se volvieron más fríos, las hojas cayeron por completo, el invierno llegó con su silencio acolchado. De vez en cuando pensaba en todo, pero no con arrepentimiento, sino con gratitud, porque aquella noche que parecía una desviación había sido, en realidad, una revelación. Había comprendido que no era solo un marido, un padre, un hombre educado y correcto. También estaba hecho de deseos, de preguntas, de fronteras por cruzar. Había creído que mi vida ya estaba escrita y sin embargo, aún quedaban páginas en blanco.
Una tarde de diciembre, mientras ordenaba unas cajas viejas en el desván, encontré algo que me hizo detenerme. Era una de las blusas que Isabel había llevado, prestada por mí y nunca devuelta. Aún olía vagamente a su perfume. La doblé con cuidado y la volví a guardar en la caja. Luego me senté en el suelo y cerré los ojos. Ya no había dudas, ya no había decisiones que tomar, no necesitaba huir ni quedarme, solo necesitaba ser, y finalmente lo era. Oh,